Si te gusta el contenido de este video, suscríbete a mi canal, activa la campanita, dale like y comparte. Esta es la 33ª parte de la serie de tutoriales dedicados a las fiestas decembrinas, y en ella te enseñaré cómo terminar de tejer y armar este par de cojines navideños, Señor y Señora Claus, segunda y última parte. Para la siguiente pieza, al igual que la primera, vamos a unir las 4 flores centrales más las 2 superiores, y sobre todo esto, sin estas, vamos a tejer estas 5 vueltas en color rosa iguales, pero sin rematar, porque vamos a tejer 2 vueltas más en color de rosa. Así es como debió quedar la primera parte de la segunda pieza. Vamos a tejer 2 vueltas más en esta parte de aquí. Damos vuelta al tejido y hacemos un punto deslizado en el primer punto que encontramos. Después, sin cadena ni nada, vamos a continuar tejiendo 2 medios puntos, uno en cada punto, un medio punto alto, una vareta, y todos los puntos centrales los vamos a tejer en macizos, que en total fueron 21 puntos. Enseguida hacemos una vareta, esa la cerramos en 2, un medio punto alto, un medio punto y un punto deslizado en el último punto. Volteamos nuestro tejido y en el segundo punto vamos a hacer un punto deslizado. Después 4 puntos deslizados más, uno en cada punto. Enseguida un medio punto alto, una vareta. Todos los puntos centrales los tejemos en macizos. En total fueron 10 puntos. Enseguida hacemos una vareta, un medio punto alto, un medio punto y terminamos con 5 puntos deslizados. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Para cubrir estos espacios vamos a hacer medias flores. Iniciamos con 4 cadenas. Hacemos un macizo en la primera de ellas, una cadena, y debajo de ese macizo que tejimos vamos a hacer 7 medios puntos. Hasta aquí tejí 6 medios puntos. El séptimo lo vamos a colocar no dentro del espacio, sino en la parte superior de las 4 cadenas que tejimos. Hacemos 3 cadenas y donde nacieron las 3 cadenas vamos a tejer un macizo, una cadena, y comenzamos a unir de este lado. En 2 espacios de esta flor, en 2 espacios de la siguiente y en 2 de la tercera. Y se une exactamente como las demás. Hice la unión, una cadena, regreso a hacer un pétalo, una cadena. Hago la segunda unión de la primera flor, una cadena, regreso a hacer el siguiente pétalo, una cadena, hago la primera unión en la segunda flor, una cadena,
regreso a hacer el siguiente pétalo, una cadena, hago la segunda unión de la segunda flor, una cadena, regreso a hacer el pétalo, una cadena, hago la primera unión de la tercera flor, una cadena, regreso a hacer el pétalo, una cadena, hago la segunda unión de la tercera flor, una cadena, y en el último punto hago un macizo, 2 cadenas y un punto deslizado en la base. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Ahora vamos a colocar la siguiente media flor de este lado en 2 espacios de cada una de las 3 flores. Para esto ya tejí la siguiente pieza hasta los 2 primeros macizos y una cadena. Entonces ya lo que voy a hacer es directo unir. Hago la segunda unión y una cadena. Hago la primera unión de la segunda flor y una cadena. La segunda unión y una cadena. La primera unión de la tercera flor y una cadena. La segunda unión de la tercera flor y una cadena. Un macizo, 2 cadenas y un punto deslizado en la base. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Ahora por el revés y sobre el color rosa vamos a ubicar los 19 puntos centrales y sobre ellos vamos a tejer 9 arcos en color blanco. Colocamos el estambre en el primer punto, hacemos una cadena y en ese punto tejemos un medio punto. Enseguida 3 cadenas, pasamos un punto sin tejer y en el siguiente un medio punto. Repetimos las 3 cadenas, pasamos un punto sin tejer y un medio punto, así hasta terminar con 9 arcos en total. Así quedaron ya los 9 arcos. Vamos a voltear el tejido, hacemos 2 cadenas, pasamos este arco sin tejer y en el siguiente vamos a tejer 4 pétalos como los que tejimos acá. Hacemos 2 cadenas,
y en el medio punto que está entre los dos siguientes arcos hacemos un medio punto. Pasamos este arco sin tejer y en el siguiente hacemos 2 cadenas y repetimos los 4 pétalos de aquí. Después 2 cadenas y en el medio punto que está entre los dos siguientes arcos hago un medio punto. Paso este arco sin tejer, hago 2 cadenas y en el siguiente vuelvo a hacer estos pasos. Y termino mi vuelta con 2 cadenas y un punto deslizado en el primer medio punto de la vuelta anterior. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. El siguiente paso, estamos por el derecho, vamos a doblar este holán que tejimos. Y ahora con estambre en color rojo vamos a tejer en esta parte. Vamos a hacer un macizo en cada uno de los medios puntos en color blanco. En este espacio en donde se tejió cada flor no se va a tejer nada, se va a pasar sin tejer. En el resto de los espacios, que son estos dos, este de la orilla y este de la otra orilla, vamos a tejer 3 macizos juntos en cada punto. Colocamos el estambre en el primer medio punto blanco y hacemos 3 cadenas. Este ya sería nuestro primer macizo. Después, en este punto que pasamos sin tejer en la primera vuelta de arcos en color blanco, vamos a tejer 3 macizos juntos. Después un macizo en el medio punto blanco. Pasamos este espacio sin tejer y en el siguiente medio punto blanco un macizo. En este espacio, en el punto que pasamos sin tejer, 3 macizos juntos. En el medio punto en color blanco, un macizo. En este espacio, en el punto que pasamos sin tejer, 3 macizos juntos. En el siguiente medio punto un macizo. Nuevamente pasamos sin tejer este espacio en donde tejimos los pétalos y en el siguiente medio punto un macizo. En este espacio 3 macizos juntos en el punto rosa que pasamos sin tejer. Un macizo en el siguiente medio punto en color blanco. En el punto que pasamos sin tejer en color rosa, otra vez 3 macizos juntos. En el siguiente medio punto blanco, un macizo. Este espacio lo pasamos sin tejer. Y en el siguiente medio punto hacemos un macizo. En el siguiente punto que pasamos sin tejer en color rosa, 3 macizos juntos.
y en el último medio punto en color blanco un macizo. Nos quedaron en esta primera vuelta en color rojo 28 macizos. Vamos a tejer 2 vueltas más de un punto sobre cada punto, también en macizos, aumentando un punto en cada orilla, haciendo 2 puntos juntos al principio de cada vuelta y 2 puntos juntos al final. Después de esas 3 vueltas cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Así quedaron terminadas las 3 vueltas en color rojo. Recuerden que las iniciamos con 3 cadenas cada una. La primera vuelta llevó 28 puntos, en la segunda nos debieron quedar 30 y en la tercera 32. La siguiente pieza la vamos a tejer en hilo metálico delgado en color plateado y un gancho de acero del número 4 muy delgadito. Vamos a tejer 50 cadenas muy apretadas. Después hago un punto deslizado en la primera de ellas. Ahora tejo 55 cadenas y contando desde el centro hacia la derecha, en la quinta cadena vamos a hacer un punto deslizado y después sobre las siguientes 4 cadenas un punto deslizado en cada una. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Estos van a ser los lentes y son opcionales si los quieren tejer y ponérselos o no. Hacemos 2 piezas iguales. La siguiente pieza la vamos a tejer en estambre en color miel. Vamos a tejer 48 cadenas y sobre ellas 47 medios puntos en la primera vuelta. Les voy a poner la muestra del punto en pocas cadenas. El primer medio punto lo vamos a tejer en la segunda cadena contando del gancho hacia adelante. Después un medio punto en cada punto hasta terminar la vuelta. Digamos que terminamos con los 47 medios puntos. La siguiente vuelta la comenzamos con 2 cadenas, volteamos el tejido y aquí se pueden ver muy bien los espacios en donde se tiene que tejer. Entonces no tejemos en este sino en el que sigue. Voy a hacer 2 medios puntos altos juntos en ese punto. Paso un punto sin tejer y repito 2 medios puntos altos en el mismo punto. Paso un punto sin tejer, 2 medios puntos altos en el mismo punto y así hasta terminar la vuelta. Terminamos con 2 medios puntos altos juntos en el penúltimo punto y un medio punto alto en el último punto. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y repetimos la vuelta de medio punto. Un medio punto en cada punto hasta terminar la vuelta con 47 medios puntos. Quiero que observen que va quedando aquí un hilván como una costillita. Solamente se va a ver por el lado derecho.
Y la recomendación aquí es que hay que estar contando los puntos conforme se van tejiendo. Hacemos 2 cadenas, volteamos el tejido y repetimos esta vuelta. En este punto no tejo, sino en el que sigue. Y hago 2 medios puntos altos. Paso 1 y 2 medios puntos altos. Paso un punto, 2 medios puntos altos juntos. Paso un punto, 2 medios puntos altos juntos en el mismo punto. Paso un punto, 2 medios puntos altos, van juntos en el mismo punto y un medio punto alto en el último punto. Una cadena, volteo y voy a repetir estas 2 vueltas hasta completar 49 vueltas en total. 47 puntos por 49 vueltas. Al terminar no cortamos el hilo porque lo vamos a utilizar para unir. Hay que hacer 4 piezas iguales porque son 2 cojines los que vamos a elaborar. Digamos que estas son las 2 piezas que ya tejimos. Les voy a mostrar así en pequeño porque me costaría mucho trabajo dar vuelta por el tamaño de la pieza. Este es el derecho y lo que vamos a hacer es unir revés con revés. Nos debe quedar el derecho por ambos lados. Vamos a cerrar estas 2 piezas, las vamos a unir en 3 lados. Y lo que tengo que hacer en este costado y en este va a ser lo siguiente. Una cadena y un medio punto en la pieza de enfrente. Después busco la pieza de atrás y hago un medio punto. Busco la pieza de enfrente y hago un medio punto. Estoy tejiendo solamente en la vuelta de medios puntos altos. La de medios puntos normales la estoy pasando sin tejer. Entonces busco la siguiente vuelta en la parte de atrás y hago el medio punto. Paso esta y en la siguiente de la parte de enfrente hago medio punto. La siguiente en la parte de atrás y un medio punto. La siguiente en la parte de enfrente y medio punto. Recuerden que la vuelta de medio punto normal la voy pasando sin tejer. Y es solo tejer un medio punto en la pieza de enfrente y un medio punto en la pieza de atrás. Y así va a quedarles como una cadenita. Ahora en la parte más angosta o más corta se va a hacer exactamente lo mismo, un medio punto en la pieza de enfrente y un medio punto en la pieza de atrás, pero en este caso vamos a pasar un punto sin tejer cada vez. Hago en la pieza de atrás y en la de enfrente. Después aquí tengo que buscar, paso un punto sin tejer y en el siguiente hago el medio punto. Paso un punto sin tejer y en el siguiente un medio punto. Y así hasta llegar a la otra orilla. Y vuelve a quedar esa cadenita que les dije. Vamos a repetir estos pasos. De esta forma vamos a tejer aquí. Después vamos a colocar el cojín que lleva dentro, ya con el relleno. Y entonces terminamos de cerrar tejiendo como este lado.
Este es uno de los cojines ya terminado. Estamos uniendo solamente hasta aquí. La parte de arriba está abierta para poder colocar el cojín o el relleno. Si ustedes ya tienen un cojín, pues ya nada más lo colocan dentro. Pero si no, lo que vamos a hacer es conseguir un par de bolsas de las que utilizamos para la ropa delicada para lavadora. Lo único que vamos a hacer es abrir el cierre y colocar relleno dentro. Una vez que terminamos de rellenar, solo lo cerramos y lo colocamos dentro del cojín que ya tejimos y así de sencillo podemos armar. Ahora vamos a coser esta pieza sobre el cojín antes de colocar el relleno. En cada una de las flores del exterior vamos a coser solamente en el contorno del círculo para que esto tenga algo de movimiento y no quede totalmente plano. En esta parte solamente vamos a coser aquí con color rosa y aquí en el centro con color blanco. Es solamente puntadas de subir y bajar. En la parte del gorrito vamos a coser solamente este lado en color blanco y el lado contrario. Y para el gorro vamos a coser hasta aquí. Vamos a medir qué tanto se va a doblar del gorro hacia adelante y marcamos. Entonces cosemos por fuera y después por dentro y terminamos aquí. Esto es en color rojo. Esto debe quedar levantado así suelto y vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra pieza. En rojo toda esta parte, les repito, solamente son puntadas de subir y bajar, subir y bajar. El volante se queda así, solamente al coser hay que fijar estos dos lados. Y en la parte del pelito va a ser igual, en cada uno de los círculos, en este caso solamente en esta curva, en todos los exteriores y en el centro. Después de coser, procedemos a poner la decoración que va a llevar. Ahora para la decoración vamos a cortar 8 piezas en listón de 4 centímetros de ancho. Estas van a medir 18 centímetros y estas de aquí 12. 8 piezas de cada una. Primero vamos a marcar la mitad en ambas piezas. Después en esta vamos a doblar a la mitad y en los extremos vamos a cortar de esta manera, a que queden 2 picos en cada lado. La siguiente pieza vamos a ubicar el doblez y este lado lo vamos a poner encima, procurando que sobrepase de ese doblez 1 centímetro. Y lo mismo con el lado opuesto. Después lo colocamos sobre la otra pieza, lo centramos, doblamos a la mitad en el centro y después nuevamente a la mitad hacia afuera, y con un tramo de estambre en color rojo, con el mismo que estuvimos tejiendo, vamos a buscar que quede en el centro
y lo atamos por la parte de atrás. Estos hilos no los cortamos porque con esos mismos vamos a amarrar por dentro en el cojín. Son 4 moños los que lleva cada cojín, uno en cada esquina, y así es como deben quedar. Vamos a hacer también 8 piezas como estas. Vamos a enredar 30 veces el estambre en algún recipiente que mida en contorno 25 centímetros. Después, con 2 tramos de estambre, los vamos a atar por el centro y a cortar los extremos. De los 4 hilos que quedaron con los que amarramos, vamos a dejar 2 pendientes y estos 2 los vamos a atravesar por una cuenta de madera. Puede ser con una aguja, con nuestro mismo gancho o con las tijeras. Ya que quedó aquí, separamos los hilos, los vamos a pasar nuevamente hacia arriba. Solo dimos vuelta. Y vamos a hacer nuevamente un nudo, atándolos entre sí, y después un nudo con los 2 tramos que dejamos pendientes. Después acomodamos todas las hebras, tratando de cubrir la cuenta por completo y que queden parejas. Después, con otro tramo de estambre, vamos a atar en esta parte de aquí. Y por último, cortamos el sobrante para emparejar y nos debe quedar aproximadamente 5 centímetros de largo. Para armar colocamos una nochebuena de lentejuela de figura en color verde y una plateada, tratando de alternar las hojas, y una florecita de lentejuela en color rojo también. Eso es lo que colocamos aquí. En el pompón que lleva el gorro también pusimos en el centro un copo de nieve plateado de plástico. Para las cejas cortamos 2 tramos de listón de organza. Es blanco con un filo plateado. Para los bigotes también utilizamos listón de organza, un pompón en color rojo para la nariz. La boca es un tramo de cordón rojo de este tipo. Le colocamos ya los lentes. Solo van pegados en el centro y en esta parte de abajo. Y en cada uno de los huecos de las flores colocamos también un copo de nieve plateada. Les muestro cómo hice el bigote. Solamente doblé el listón de esta manera y luego al contrario. Después doblé hacia atrás y luego de abajo hacia arriba. Nuevamente hacia atrás y de abajo hacia arriba. Amarramos por el centro con el mismo estambre blanco con el que tejimos la barba. Hay que hacer 4 gasas de cada lado. Para esta pieza hicimos lo mismo, nada más que este moño que formamos es más pequeño que los bigotes. Tienen ustedes que tomar la medida del ancho de las 2 flores centrales. Colocamos un copo de nieve
de plástico plateado en cada uno de los centros de las flores. Le colocamos los lentes igual, los ojos móviles, un pompón más pequeño que la otra pieza y la boca igual, es un tramo de cordón de este tipo. Y el toque final, pues su par de aretes. Si las quieren utilizar solamente como carpetas o tapetes, pues ya las pueden dejar así. En este caso pues van a ser cojines, entonces los voy a coser. Terminamos nuestra labor, espero que te haya gustado mi trabajo. Y así es como quedan ya terminados nuestros cojines. Y nos vemos en el siguiente video.